Radio Panamá a esta hora a la ex procuradora Ana Matilde Gómez. Ana Matilde, buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla. Buenos días, Leonardo, buenos días a Manolo, también a Saludos. Chema. Buenos días. Un feliz año les deseo y gracias por esta invitación. También Gracias para a usted. usted, feliz año y gracias por estar en Radio Panamá con nosotros. El que no le ha prestado atención, el que no está al tanto del asunto, el que escucha Odebrecht y está cansado de escuchar el tema de Odebrecht, ¿cómo le podemos explicar lo que está ocurriendo ahora con este caso? Bueno, muy buenos días a todos los oyentes. Yo diría que lo primero es recordar que es un proceso que está siendo llevado a cabo con el sistema anterior. Cuando decimos sistema anterior, recuerde que Panamá hizo un cambio al sistema penal acusatorio, donde todo funciona un poco distinto y bastante más rápido, ¿no? Porque hay jueces de garantía, el Ministerio Público ya no dicta detenciones, es el juez de garantía el que controla cualquier decisión que vulnere garantías, etcétera. Eso es en el sistema nuevo. Estos casos, y por eso se llaman juzgados liquidadores, y ya nada más queda un juzgado liquidador, están terminando ya de salir de esos expedientes que se iniciaron antes de que se hiciera el paso o la transición, el cambio al sistema penal acusatorio. Por eso que se ha visto tanta dilación en el tiempo. Una primera querella o denuncia que se presenta en el año 2015, luego ese se archiva, luego en el 2017 viene otra denuncia, después vienen 3 casos de oficio y finalmente el juzgado acumula todo porque se trata de los mismos hechos. Y lo que estamos viendo es ya la etapa plenaria de un juicio ordinario, la etapa de fondo donde se dilucida en una audiencia el debate de los argumentos del Ministerio Público que acusa, el juez que ya tiene un auto de llamamiento a juicio, que es lo que se está leyendo, que es donde calificó la investigación del Ministerio Público y dijo a quienes llama a juicio y a quienes no. Y los defensores de cada uno de los imputados que están allí precisamente para hacer todo lo posible por defender a sus clientes y sacarlos de este caso. Tenemos en el caso de Brecht ya 12 personas que cumplen condena, es decir, 12 personas que se acogieron a métodos abreviados o acuerdos de pena o a resolución alterna de conflicto, algún mecanismo para terminar antes el proceso porque dijeron la verdad de lo que había pasado, contaron toda la historia y además aceptaron su participación con eso o delataron a alguien y por eso o se quedaron fuera de la investigación o, o lograron obtener una pena menor que la que hubieran obtenido si iban hasta el final en el proceso. Así que, resumiendo, estamos frente al caso más grande de corrupción que América Latina ha enfrentado en los últimos tiempos, hasta ahora conocido. Obviamente no será ni el único, ni fue el primero, ni lamentablemente no será el último, pero es un caso cuya trama nos invita a reflexionar respecto a todos los cambios estructurales que hay que hacer para que no haya espacios de discrecionalidad con los servidores públicos y de un caso que nos permite llamar la atención sobre la función de los abogados, los contadores, los bancos, los oficiales de cumplimiento, sobre los testaferros, es decir, personas interpuestas que no son ni el servidor público ni finalmente el destinatario final del dinero, sino ese que presta el nombre y su gestión para moverse, para ir a buscar el dinero, a dónde depositarlo y demás. Así que hay una trama de corrupción muy grande que termina en un blanqueo de capitales, es decir, la corrupción fue el delito precedente o el inicial, no importa que este ya haya prescrito en algunos casos o en el caso que haya sido, porque el delito de blanqueo de capitales es un delito autónomo desde el punto de vista jurídico, él sobrevive a su delito precedente y lo que estamos viendo que incluso son penas de 12 años o podrían ser más, porque en algunos casos hay delito continuado, hay delito agravado, o sea, hay agravantes a lo que se hizo y hay continuidad porque se fueron haciendo transferencias y movimientos de dinero a lo largo del Me tiempo. llama la atención lo siguiente, porque usted lo mencionaba ahora, el lunes lo vimos en la audiencia, en donde la jueza y la fiscal pidieron un espacio para poder hablar con uno de los implicados o investigados para poder validar un acuerdo de pena o de colaboración, no recuerdo el término. Un acuerdo de pena, un acuerdo de Un pena. acuerdo de pena. En ese momento la jueza pidió que a los demás que salieran de la sala y luego regresaran.
Uy, usted recién menciona, hay 12 personas ya condenadas por el caso de Brecht que se adaptaron, se aplicaron a un método abreviado del proceso. La duda que me queda y quisiera entenderlo un poco más es si existen 12 personas que acordaron con la fiscalía y aceptaron culpabilidad en el proceso del caso de Brecht. ¿Por qué el resto de las personas que están en la causa y aquellos a los que se les compruebe o no se les compruebe el hecho es que hasta ahora son supuestos implicados podrían no ser condenados o juzgados si ya hubo gente que aceptó que fue parte de este entramado? Mira, como ha quedado develada la trama, o sea, todo lo que se ha explicado, cómo se dio, cómo Odebrecht funcionaba, y vamos a hablar un poquito de eso para después terminar en tu pregunta, ¿no? Odebrecht es una empresa, una de las más grandes constructoras del mundo en ese momento, que ya venía de tener actos extraños, pero que no habían reventado, como dice uno en el argot de las investigaciones, en Mozambique y en Angola, o sea, en el continente africano. Y aquí en América Latina, ellos han aceptado y ya ha habido condenas en países como Argentina, Bolivia, Ecuador, el Perú, Colombia, en Centroamérica, en El Salvador, en Norteamérica, en México y en Estados Unidos. Y hay información en ese expediente suficiente que ha venido también del Principado de Andorra, de la Confederación Suiza, y hay otros elementos que están de la República Federativa del Brasil y del Distrito Este de una Corte Federal, de la Corte Federal de los Estados Unidos, el Distrito Este de Nueva York. Hay un acuerdo de pena también. Todos esos cuatro lugares, cuatro latitudes que menciono, han mandado acuerdos de pena o han mandado elementos suficientes para entender la trama, cómo se movió el dinero y a quienes les pagaron coimas en Panamá, ya fuera por sus nombres o por sus seudónimos debidamente identificados. ¿Por qué digo seudónimos? Porque Odebrecht Sí, funcionó con un esquema de contabilidad paralelo. Ellos mismos explicaron en sus confesiones, no solo Marcelo Odebrecht, sino el Andrés Ravelo, que era el superintendente de Odebrecht para Panamá. Ellos explicaron que le oponían sobrecostos a las obras, o sea, aumentaban los precios, una cantidad iba a la contabilidad real de la empresa, otra iba a una caja 2 o a una oficina de operaciones estructuradas, que llamaban ellos, a cargo de un señor que también confesó más de 40 años de trabajar en la empresa, que ha explicado todo y que su segundo también ha explicado todo, cómo se daba y que había por país, había personas encargadas, el superintendente de quien autorizaba esos pagos. Estaba también estructurada el esquema de corrupción en esa empresa, que quienes funcionaban para la legalidad no se conocían y a veces y no se conversaban con quienes estaban en ese mundo paralelo oscuro de la caja 2 de la contabilidad paralela, de las operaciones estructuradas y que muchas veces a los funcionarios públicos a quienes ellos les pagaron o coimiaron, cuando no tenían una cuenta, cuando no sabían cómo disfrazar la plata, la propia empresa les facilitaba testaferros, abogados que armaban contratos ficticios, banqueros que les armaban la cuenta o les abrían la cuenta del banco. Y lo que ellos llaman doleiros en Brasil o los testaferros nuestros acá o en el sistema global, que era la persona que se prestaba para ir y conversar para recibir el dinero, cómo moverlo. Así que yo pensaría que si en este caso, a pesar de todo lo que ya se conoce y los señalamientos directos, no hay condenas, es porque ha habido alguna injerencia indebida que realmente logre distraer esto, porque no se olviden que ya la juez, el auto es un auto mixto, el auto de llamamiento a juicio, porque ya ella sacó personas de la investigación, ya ella hizo como si uno estuviera con una escobita barriendo. Cuando ella calificó la investigación del Ministerio Público, ella dijo, no, un momentito, todos los que usted está llamando a juicio yo no los encuentro aquí vinculados. Aquí hay un caso de blanqueo de capitales, es decir, dinero que tiene procedencia ilícita, que se mete en el sistema lícito para después convertirlo, lavarlo, o sea, mezclarlo con dinero para entonces entregárselo finalmente a destinatarios que están vinculados a las obras. Porque ¿qué buscaba Odebrecht? Que en cada país les dieran todas las obras públicas, ya fuera
el sistema de riego Remigio Rojas, la cinta costera 1, 2, 3, los intercambiadores, hospitales, el proyecto de Curundú, el ensanche de la Interamericana en distintos tramos, o sea, la obra que fuera. Ellos en las obras de construcción lo que hacían era aumentar los precios y lo que querían garantizarse con el servidor público, ya sea con el ministro de Vivienda, ministro de Economía y Finanzas, ministro del MOB, que principalmente con quienes ellos contactaban o donde mandaban los testaferros o los que llaman los lobistas, que en Panamá no es una figura legal ni reconocida, que es la persona que se interpone para hablar en nombre del presidente de la República o en nombre del ministro para ir y mover la plata o hacer los acuerdos de cuánto es el porcentaje con el que se van a quedar. Así que la juez finalmente podría hacer que con los argumentos de los abogados haya alguno de los que está sentado hoy que a pesar de que, porque usted vio que ahí nadie es culpable, no todo el mundo es inocente. Bueno, claro, ellos se la van a rifar hasta el final, porque muchas veces hay gente que en efecto cree que lo que hizo no es delito y otros que apuestan a la fragilidad del sistema y a la posibilidad de dilatarlo tanto en el tiempo que esto prescriba, que a la gente se le olvide. Entonces, la jueza escuchará los argumentos de los abogados y habría que ver si hay algún argumento o alguna prueba de las que se van a practicar, un montón de pruebas que hay aducidas y anunciadas y aprobadas, y faltará las que ahora que se termine de leer el auto de llamamiento o el auto de encauzamiento, que haya pruebas extraordinarias, algo que se vaya a practicar, que ponga en duda o convenza a la juez de que alguien a quien ella llamó a juicio considera que no es suficiente para condenarle por responsabilidad. Esa Ahora, sería la diferencia. ahora, abogada, hay dos procesos. Este caso de Brecht, hay una parte que lo maneja este tribunal y hay otra parte que la va a tener que manejar la Corte Suprema por la naturaleza o el estado de diputados del Parlacén de algunas personas. Ya está corriendo este juicio y el proceso que debe realizar la Corte Suprema pues aún no están dando. Que un proceso, aun cuando sean personas distintas, pero al final es un caso, el mismo caso, no podría contaminar el proceso de la Corte. Una Corte que al final, si esto avanza y lo más probable es que llegue a última instancia, a casación, la Corte también va a tener que ver. O sea, por un lado juzga a unos y por el otro tiene que decidir si los juicios anteriores de los jueces, valga la redundancia, son válidos o se modifican. ¿No es un poco como complicado? Claro, no deja de ser confuso. En este caso, por ejemplo, hay 4 imputados que son el expresidente Juan Carlos Varela, los 2 hijos del señor Ricardo Martinelli, los cuales tienen confesión en los Estados Unidos y está el documento que vino de los Estados Unidos. También están los señalamientos de Ravelo y otros con quienes eran los que hacían los contactos para que se agilizaran los proyectos y se les entregaran las obras. Varela, que pues habla de que es una donación, pero ellos explican ahí cómo las donaciones políticas o a partidos políticos o a políticos también era su forma de hacer sus coimas y demás. Eso está declarado por Ravelo y por otros de la estructura organizativa de Odebrecht. Y finalmente un exministro del MOB, creo que es, no sé si es Ford, Ford, el que exacto. también es del Parlacén. Jaime Ford. Sí, los que corrieron a utilizar el sistema político como para ellos precisamente evadir o que la justicia no los alcanzara de la misma forma, apostando a las debilidades del sistema. Ahora bien, la pregunta yo me la hago a la inversa, Chema. Por ejemplo, usted dice, esto no podría contaminar o de alguna... Y yo me pregunto si al revés no sería también lo mismo. Si la corte ya hubiera iniciado y la corte por alguna razón absolviera, ¿no contaminaría eso siendo un tribunal superior que el que está viendo el tema? O sea que uno queda en la duda, ¿es mejor que haya empezado? ¿Es mejor que no? ¿Es mejor que estuvieran siendo simultáneamente o es mejor que al final, ya que aquí se va a leer y se va a avanzar, se va a ver una serie de pruebas que facilitan también a los magistrados de la Corte, los que vayan a conocer de esto, entender del proceso? No sé. La verdad es que no lo sé, pero así está la justicia hasta que todos estos sistemas cambien y se quiten esos tribunales con investiduras o juicios especiales que le llama la ley
para personas con ciertas investiduras y cargos que de verdad no debería ser. ¿Puede el proceso de la Corte Suprema de Justicia, que en ese caso se lleve contra las personas que tienen el fuero por ser diputados del Parlacén, tener un destino diferente al que tenga el juicio que se lleva a cabo ahora, liderado por la jueza Valoisa Martínez? Son juicios autónomos y son jueces distintos, podrían ver las cosas de distinta manera, pero está tan clara la prueba en Odebrecht, está tan bien explicado en el expediente la participación. Oiga, los banqueros han confesado, los banqueros panameños, no solamente estamos hablando de los de afuera, en explicar cómo hacían la estructuración para mover el dinero, para tratar de tapar la trazabilidad y no lo siguieran desde donde se cobraba la coima en el depósito, a qué banco se mandaba, cómo daba la vuelta y a qué cuenta de la esposa, de un pariente, cómo llegaba la cuenta. Todo eso está tan bien explicado que sinceramente yo soy de aquellas personas que piensan que si aquí no hay condenas, aquí habrá injerencias indebidas en ese proceso que hagan que la verdad no pese. Precisamente, licenciada Ana Matilde Gómez, le habla a Manolo Álvarez Cedeño. Si no hay condena, habrá injerencias, como usted bien lo dice. ¿Cómo queda el sistema de justicia panameño frente a un hipotético caso en que aquí le den la vuelta y salgan libres los acusados y cuestionados? Sí, usted nada más pregúntese cómo quedaríamos, no solo a la imagen local, porque esto es una cita con la historia, esto no lo digo así como un cliché, sino en efecto ha pasado tanto tiempo que en Panamá la cita del caso de Brecht termina siendo con nuestra responsabilidad histórica de saber la verdad y tener una conclusión, a un caso que ya ha tenido conclusión por su misma modalidad en todos sus esquemas a lo largo y ancho de la América y en otras latitudes. Entonces uno piensa cómo quedamos, quedamos como una burla internacional. Imagínense que tantos expresidentes condenados, tantos exministros, personas a lo largo de la América Latina que están cumpliendo condenas y otras que ya la cumplieron, y los que están cumpliendo condena en Panamá, que fueron personas que está bien, fueron tentadas por la ambición, por lo que sea en el momento, se prestaron para que su amigo que era ministro, para llevarle y traerle el dinero para ayudarlo a hacerse más millonario, después se dieron cuenta que han quedado metidos en un enredo, a lo mejor es el primer caso de su vida, que no tenían antecedentes penales y demás. La gente que todavía tiene conciencia y que pensó enfrentar a la justicia con la verdad, ¿cómo se sentirían esas personas? ¿Y cómo nos sentiríamos todos los que sabemos que nos han robado la plata? O sea, que el dinero que nosotros hemos pagado en impuestos, que debería ir destinado a las obras públicas, ese dinero que podía ser otra escuela, otro hospital, otra carretera, todo eso que nos quitaron es lo que nos hace falta para que nuestro IDAN funcione, para que el aseo funcione, para que los hospitales funcionen, etcétera, etcétera. Así que aquí las víctimas somos todos los panameños, como lo han sido todos los ciudadanos de los países donde los actos de corrupción y la forma en que lavaron los dineros para que pareciera que nada pasaba, para que estuvieran disfrutando de esas riquezas mal habidas, que encima no las enrostran, porque se la pasan subiendo imágenes y subiendo imágenes con su francachela, todo ese dinero mal habido, porque son ricos porque robaron, ricos porque blanquearon, ricos porque hicieron mal uso de los dineros públicos y porque se beneficiaron a título personal del cargo que ocupaban, que violentaron la confianza que el pueblo panameño les dio cuando votó por ellos y para los que ellos nombraron después o designaron como ministros. Todo eso lo lleva a uno a la reflexión de que de verdad no tendremos salida como país democrático. El sistema democrático es el que se afecta y la gente cada vez creerá menos en los procesos electorales y en los procesos democráticos. Pero precisamente, licenciada Ana Matilde Gómez, al inicio de la audiencia, cuando la respectiva jueza les habla y les pregunta, todos los imputados dicen, yo soy inocente. Sí, la cárcel también está llena de esos así. O sea, definitivamente el sistema siempre es retado y como cual todo el mundo tiene derecho a la mejor defensa que se pueda pagar, ya escucharemos los argumentos de los colegas que estarán desvirtuando todo lo que se ha investigado, todo lo que hay, se agarrarán de cualquier mecanismo, tecnicismo
legal para tratar de distraer la atención de un debate que debiera estar en los grados de participación. Y bueno, el que llega hasta aquí porque su abogado ha visto alguna salidita o porque le ha dicho de aquí nos podemos agarrar de esto o yo le voy a dar duro a esta prueba, yo diré que esta prueba no vale, yo insistiré en que si el contradictorio, que si el no contradictorio, que si no vinieron, que si sí vinieron. Las convenciones internacionales en materia de cooperación internacional son muy claras. Uno no puede forzar a que otro país coopere contigo y que una prueba que ya está en el expediente, tú tengas que, como quien dice, validarla. Ya la validación está dentro del expediente y en Panamá, sobre todo en el sistema inquisitivo anterior mixto sobre el cual se está debatiendo este expediente, pero además es un principio que opera, los jueces tienen lo que se llama sana crítica, que es la libertad para la evaluación probatoria. Es decir, la prueba será evaluada en base a la experiencia, el conocimiento y los antecedentes, la jurisprudencia y demás que exista para que el juez le dé valor o no, o qué grado de valor le da esa prueba. Ahora, profesora, el hecho de que usted lo dice, no hay una relación entre lo que pasa en otros países y pasa acá, pero el hecho de que en Brasil, que es donde quizás está la raíz de todo, este caso, en muchos de los acusados, sus procesos se haya caído o se les haya revocado sentencia, ¿incide o podría incidir de alguna manera u otra en lo local? Sí, no debería porque los delitos cometidos en Panamá son plenamente autónomos de los delitos cometidos en Brasil. Una cosa es que Brasil nos suministró y facilitó la confesión de las personas cuando enfrentaron la justicia. Ahora, no seamos ingenuos. Las injerencias indebidas de la política en la justicia no solamente ocurren en Panamá. Eso es un fenómeno mundial. Y América Latina, ustedes lo han visto a lo largo del tiempo, en una cantidad de procesos que definitivamente cuando cambian los gobiernos, dependiendo de sus afectos y a dónde están inclinados, si quienes están dentro de un proceso son del partido político o son afectos a los que ganan el poder se mueve. No se olviden que el poder político y el poder económico se coluden. Ellos se ponen de acuerdo para desvertebrar la eficacia de la justicia, porque de eso se trata la impunidad, ¿sí? Cuando lo económico y lo político se unen para golpear la justicia, porque es la única forma de poder abrir espacios de impunidad y poder reincidir en el poder o volver a alcanzar el poder. Por eso es que usted ve que mucha gente que apela a que se dilaten los casos porque vuelven a ir a los procesos electorales y la gente que no está empapada de esto, no conoce o no le interesa o que no tuvo acceso a la información, vuelve y les aplaude y vuelve y los coloca en los cargos públicos y nos vuelven a robar, porque lo más triste es que los esquemas no se caen, no se terminan de desmantelar. Así que yo le digo concretamente, no debería afectar porque en Brasil también hubo injerencia de la política en los temas judiciales y los casos, aunque después haya habido revocatorias y demás, la trama de corrupción quedó probada y la estructura de la caja 2 también quedó debidamente demostrada. No solamente con Brasil, no se olvide que el Principado de Andorra y que la Confederación Suiza envió suficiente información en colaboración a Panamá, donde explica los depósitos de los dineros y los dueños de las cuentas, o quiénes eran los que abrían las cuentas, quiénes eran los banqueros que viajaban, banqueros que venían de allá para América Latina y de aquí para allá. También está el documento que nadie ha invalidado, que es el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de la Corte Federal, la Corte del Distrito Este de Nueva York. Eso tiene plena validez en este expediente, ¿sí? Allí también hay confesiones, allí también hay delaciones, es decir, una cosa es lo que yo acepto, otra cosa el que yo implico, o sea, a quién yo embarro, por decirlo en palabras sencillas. Yo acepto mi culpa, pero yo también digo quién fue, cómo lo hice, dónde le pagué, a dónde llevó la plata, las sociedades que abrimos, las compañías, etcétera. ¿Ok? Yeah. Así que los delitos cometidos en Panamá son autónomos de los delitos cometidos o de lo que pasó en Brasil. Señora Ana Matilde, pero ese es precisamente el argumento que esgrimen algunos de los defensores de los imputados, que como allá en Brasil sacaron a todo el mundo de esos delitos, eso tiene que por default aplicarse acá en Panamá. Sí, pero le acabo de explicar que eso no funciona así, porque el derecho penal es territorial también, Claro. ¿no?
aquí en Panamá hay una jurisdicción y aquí en Panamá se dieron transacciones, se dieron cuentas falsas, se dieron cuentas testaferros. Aquí en Panamá se abrieron cuentas, aquí se cobró dinero, aquí se depositó dinero, aquí hubo obras públicas en las que se manipularon esos pliegos para que se le diera a Odebrecht, etcétera, etcétera. Eso está dado, eso se ocurrió en el territorio nuestro. Pero además, si se cayera todo lo de Brasil, está todo lo que ha venido. Si fuera el caso, vamos a suponer que el juez dijera, bueno, está bien, pues no le vamos a hacer ningún caso a Brasil. Está todo lo que vino de la Confederación Suiza y está todo lo que vino del Principado de Andorra, está todo lo que ha venido de España, está todo lo que ha venido de Estados Unidos. O sea que hay suficientes elementos allí para comprender que quienes han confesado y la trama que han develado no es una trama falsa. La caja 2 de Odebrecht fue real. La contabilidad paralela fue real. Los que quieran alegar lo demás, bueno, ese es su ejercicio de derecho de defensa. Pero de que el delito está allí, el delito está probado. Pasó una década para que el juicio comenzara, con tantas personas involucradas, con tantos expedientes, con tantos tomos, con la posibilidad de que se vaya a segunda instancia, tercera instancia. ¿Cuándo podríamos ver un final de todo este proceso? Segunda instancia y la posibilidad de casación y cualquier otro pues, ejercicio de defensa. Yo no me aventuro a asegurar una fecha cierta. Podemos ir calculando, ¿no? Tuvimos el ejemplo del caso New Business, más o menos, o el Blue Apple, que es alguno de estos dos que se televisó, los dos, y ahí pudimos ir viendo el desarrollo, cómo se va desenvolviendo una audiencia de estas en el sistema inquisitivo o el sistema viejo, mixto. Ahorita mismo está en la lectura del auto, que tiene más de 400 páginas. Usted más o menos calcule, si se logran leer unas 100 páginas diarias, son 4 días. Luego vendrá la presentación de las pruebas extraordinarias. Eso es un momentito por cada abogado. Vamos a decir, yo presento esto, yo lo otro, no todos traerán pruebas extraordinarias. Después viene el inicio de la práctica de las pruebas. Y el auto de pruebas es un documento enorme porque hay cantidad de testimonios, pruebas documentales, pruebas venidas del extranjero, hay peritajes, hay peritos que deben ser cuestionados por cada abogado de la defensa o el que no tenga nada que preguntarle a ese perito no preguntará nada, a los testigos también. Así que, pues bueno, más o menos han calculado un mes. O sea, si fuera un mes y medio, un mes para esta instancia, inmediatamente sabemos que apelarán todos Sí. aquellos que el resultado no sea el que estaban buscando. Eso se irá a un tribunal superior de apelación, en apelación. Entonces, bueno, usted siga contando. No sé, yo pensaría tal vez que todavía dentro de 2 años estaremos viendo temas Odebrecht.